Buen día, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Bien, Día, doctora. gracias. Buen día, Buenos días, doctora. doctora. Buenos días, doctora. Buen día a todos. Bien, chicos, a ver, ¿cómo quiero comenzar esta clase? Quiero comenzar diciéndoles que no se olviden que la siguiente semana es nuestro segundo parcial práctico. Entonces, respecto a la siguiente semana, es importante que ustedes estén puntuales como suelen serlo. No se olviden que el examen va a estar disponible únicamente 50 minutos. Entonces, para no perder su examen parcial práctico, para no perder tiempo, les sugiero ser puntuales. También les sugiero, doctores, procurar tener la menor cantidad de aplicaciones y páginas abiertas para que sus exámenes no se cierren, ¿verdad? Son problemas que a veces surgen. Entonces, procuren tener cuidado con ese detalle. ¿Qué más? El contenido del segundo parcial está marcado en la plataforma con unas etiquetas amarillas. Ahí dice contenido del primer parcial, contenido del segundo. Pueden revisar la lista ahí. No se olviden también que el día sábado es la fecha máxima para que ustedes suban sus artículos de revisión científica. En esta ocasión vamos a entregar todo el artículo completo con el abstract, con el resumen, las palabras clave, con todo. En base a lo que ustedes elaboren para este segundo parcial, les voy a sugerir algunas mejoras para que puedan entregarlo al final. ¿Qué más les quiero decir? ¿Dudas hasta acá, doctores? No, doctora. No. Entonces, queridos doctores, esta es una de las últimas clases. La siguiente semana, como saben, está nuestro segundo parcial. Después del segundo parcial vamos a tener la última clase del semestre y luego viene el examen final. Así de rápido va a ser todo. Comencemos entonces, ya estamos terminando y esta clase de ahora es bien simple. Entonces, en la clase de ahora, como ustedes han podido revisar el material, hablamos de los niveles asistenciales, ¿verdad? En cuanto a estos niveles asistenciales, si es que lograron revisar el documento, me interesan 3. Los niveles de prevención, los niveles de atención y los niveles de complejidad. Esos me interesan que ustedes sepan para su examen final. En cuanto a los niveles de prevención, ya los conocemos muy bien, ¿verdad? Hemos hablado de prevención primaria, prevención secundaria, terciaria. Sabemos que cada uno de los niveles de prevención primaria, secundaria, terciaria, incluso cuaternaria, tiene sus propias características, sus propias funciones y sus formas de influir sobre la salud. En cuanto a los niveles de atención y de complejidad, van a ser los que les vamos a dar énfasis en esta clase porque todavía no los conocemos. Respecto a los niveles de atención, ustedes se fijan en la imagen, ¿verdad? Muestra atención primaria, secundaria, terciaria. Entonces, los niveles de atención, de forma clásica, tenemos el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención, de forma clásica, el tercer nivel de atención. Y es muy raro, se sale de lo clásico, pero se ha descrito hasta un cuarto nivel de atención. Igual que con los niveles de prevención, ¿verdad? El cuarto nivel de prevención se salía de lo clásico y tenía características particulares. En los niveles de atención es similar.
Vamos a ver detalles de cada uno de estos niveles de atención, pero lo que yo quiero que sepan es más o menos lo que nos muestra la figura. El primer nivel de atención se va a encontrar en la base. Este primer nivel de atención atiende a la mayor cantidad de personas. Es el nivel de atención que más cobertura tiene. Ahora, hay detalles importantes aquí. ¿Cómo hacemos? Vamos a escribir a este lado. El primer nivel de atención se considera la puerta de entrada al sistema de salud. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros primeros niveles de atención o nuestros hospitales básicos deberían ser suficientes para que en cuanto nosotros tengamos un problema o una situación de salud, podamos ir a estos servicios básicos y podamos resolverlos ahí. Por eso se considera la puerta de entrada al sistema de salud. Esta es una norma internacional. Es una norma internacional. ¿Qué quiere decir? Todos los países consideran sus primeros niveles de atención como puertas de entrada. ¿Listos? ¿Qué pasa a partir de mi entrada a ese sistema de salud? Si este hospital básico está preparado para atenderme, lo va a hacer inmediatamente y todo se acaba. Pero si este hospital básico no está preparado para atenderme porque yo tengo un problema más complejo o alguna otra cosa, se supone que puedo seguir ascendiendo sobre los niveles de atención. Todo depende, pero de mi ingreso a través del primer nivel o a través de la puerta de entrada al sistema de salud. Bien. Los niveles de complejidad son similares. Tenemos el primer nivel de complejidad, segundo nivel de complejidad y tercer nivel de complejidad de forma clásica. Son similares. ¿Cuál es la diferencia? Esta es pregunta de examen. A ver, la diferencia es que los niveles de atención lo que hacen es organizar los recursos del sistema. Eso es lo que hacen los niveles de atención. Entonces, ¿qué va a ser un primer nivel de atención? Hemos visto, es un servicio básico, por lo tanto, sus recursos económicos, sus recursos tecnológicos y sus recursos humanos son básicos también. Mientras más avanzamos en los niveles de atención, más complejos son los profesionales, más complejas son las tecnologías, más complejos van a ser los procedimientos que estos hagan. Así funcionan los niveles de atención. Ahora, ¿cómo funciona? Dime, Julio. Una pregunta, he estado viendo que en el nivel 1 entra la parte de las ecografías o sea, en caso de que haya una emergencia y, y el, y el enfermo esté yendo al primer nivel y se le hace la ecografía y el médico no sabe, o sea, según él habla que eso es algo más complejo, que es para un tercer nivel. En este caso tenemos el instituto aquí de, ¿cómo se llama esa? La profesión de que se encarga del estómago, la gastroenterología. Sí. Sí, en caso que eso ocurra, ¿no lo satura eso? ¿O cómo sería? O sea, si no está abarcando, o sea, todo el conocimiento en el primer nivel. A ver, se supone que para evitar la saturación, nosotros debemos ir a servicios básicos. ¿No es como lo que hablábamos? Se supone. Pero ¿qué sucede y por qué estamos saturados? Porque la gente piensa que si va a un hospital más grande, le van a resolver sus problemas de salud más rápido.
Lo cual en teoría es más o menos cierto porque hay más disponibilidad de profesionales, ¿no ve? Pero ¿qué pasa? Si yo que tengo, digamos, una diarrea, voy al hospital Viedma, entonces lo que pasa es que al ir con esta necesidad básica o con este problema básico a un hospital tan grande, le estoy quitando espacios a otras personas que sí merecen estar en ese hospital, porque esas otras personas pueden tener problemas más serios que los míos. En ese sentido, Julio, es una excelente observación. En ese sentido, ocurre la saturación. Cuando la gente no respeta el acceso a los servicios de salud como debería ser. Y cuando yo voy donde me da la gana de ir. Pero si se respetaran los niveles de atención a través de la puerta de entrada, a través de los siguientes servicios que me toca visitar de acuerdo a la complejidad de mis necesidades, en ese caso no tendría por qué haber ninguna saturación. Otra cosa importante, se supone que en el territorio, por cada cierta cantidad de habitantes, tiene que haber cierta cantidad de servicios también. No sé, digamos, no me acuerdo los números exactos, pero más o menos. Cada 1000 habitantes debería haber un hospital básico. Cada 5000 habitantes debería haber un hospital un poco más complejo y así. ¿No ven? Mientras más habitantes, más grandes nuestros hospitales. Pero ¿qué pasa en Bolivia? En Bolivia sabemos que no se ha dado mucha atención al sector salud. Por lo tanto, la cantidad de hospitales que tenemos en el territorio en comparación con la cantidad de personas que tenemos es muy baja. O sea, hemos dicho, por cada 1000 habitantes deberíamos tener un primer nivel, ¿verdad? Hemos dicho. ¿Qué sucede en Bolivia? Más o menos por cada 5000 tenemos un primer nivel. Nos faltan hospitales, nos faltan espacios para meter a esos profesionales. Y como nos faltan hospitales y espacios para profesionales, también se saturan nuestros servicios. Entonces, como puedes ver, este tema de la saturación, de la dificultad del acceso a la salud, es mucho más complejo porque la teoría es bonita, ¿verdad? La teoría me dice, tú tienes que ir a un hospital básico y recibir tu atención ahí. Pero ¿qué sucede en la realidad? Pues que los movimientos políticos, las decisiones, no sé, la falta de atención a nuestro sector y el desconocimiento de la gente perjudican todo esto. Y nuestros hospitales no funcionan como deberían hacerlo. No sé si resolví tu duda, Julio. Sí, doctora, y en caso que, por ejemplo, en caso de las ecografías, en caso que se hagan en un nivel inferior y digamos que el médico se le acuse, o sea, ya porque no haya hecho bien el diagnóstico, que eso era más referido al de tercer nivel. En este caso, ¿se puede el médico sacar, se puede estar en defensa del médico, alguna defensa, algo así? O sí, o no era parte de la labor realizar ese tipo de método diagnóstico. A ver, en ese caso, habría que evaluar qué capacidades tiene ese profesional para saber si está preparado para realizar ese tipo de diagnóstico. En el caso de las ecografías, por ejemplo, uno necesita una buena preparación y formación para poder hacer diagnósticos correctos con ecografías. Esto vamos a aprender en Social 2. Pero ¿qué pasa? La ecografía, en especial los estudios de imagen, no son fáciles de interpretar. Uno tiene que tener conocimiento, como hemos dicho. Ahora, si yo soy médico general y he usado ecografías en mi formación, puede que tenga un nivel de preparación medio, puede que tenga un nivel de preparación
medio o bajo, pero no un nivel experto, ¿verdad? Porque no me he formado exclusivamente en esta especialidad de los diagnósticos por imagen. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿O qué puede pasar con ese médico? Lo que puede pasar es que se le denuncie de negligencia, de iatrogenias, de impericia, de mil cosas se le pueden denunciar. Sobre todo la de negligencia que está tan de moda hoy en día. Y lastimosamente no podemos hacer mucho si nos acusan de negligencia. Lo que sí podemos hacer es demostrar las cosas que hemos hecho, por qué hemos tomado ciertas decisiones, pero más allá, no tenemos mucho para hacer. Esto nos lleva a tomar una posición, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Con eso les quiero decir a ustedes que tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes estén atendiendo a una persona. Porque su paciente puede que no cumpla los procedimientos que ustedes dicen, puede que cumpla los procedimientos de mala manera, puede que se compliquen, tal vez no por nuestra culpa, sino tal vez por descuido de ellos. Pero en ese caso, el médico siempre resulta ser el responsable. Entonces, ¿ustedes qué medidas de seguridad pueden tomar? En este caso, les voy a aconsejar anotar todo en la historia clínica, todo. Todo lo que ustedes hagan, digan a su paciente, todo lo que les receten, todo, chicos, todo, anoten en la historia clínica. Porque para la ley, nosotros tenemos más probabilidades de ser culpables que de que el paciente haya sido irresponsable con lo que tenían que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado en la atención médica. No sé si resolví tu duda, Julio. Sí, doctora, está bien. La parte del triaje está un poco comprendiendo, pero más Ah, adelante yo creo que más dudas me van a surgir. sí, no te preocupes. Vamos a hablar detalles del movimiento dentro de los servicios. No te preocupes. Ya, ¿qué otra duda más tenemos? ¿Alguien? No, continuemos. Estábamos hablando de los niveles de atención. ¿Qué es un nivel de atención? Es aquel que va a organizar los recursos del sistema de salud. ¿Qué es un nivel de complejidad? Es el número de tareas diferenciadas que puede hacer un servicio. Aquí podemos poner como ejemplo lo que nos preguntaba Julio. Yo puedo hacer ecografías en el primer nivel, puedo hacer trasplantes de órganos en el segundo nivel, puedo hacer, exacto. A eso se refiere con los niveles de complejidad. ¿Qué cosas vamos a hacer en cada uno de los niveles? ¿Listos? Niveles de atención, nuevamente. Nos hablan de los tipos de recursos del sistema de salud. ¿Qué recursos? Otra vez. Nos hablan de recursos humanos, tecnológicos y financieros que tiene disponible este servicio. ¿Qué pasa con los niveles de complejidad? Habla exclusivamente de las tareas que ese servicio puede realizar. Si se fijan, una cosa son los niveles de atención, otra cosa diferente son los niveles de complejidad. Pero van de la mano, van muy relacionadas y muy vinculadas, igual que la historia natural de la enfermedad con los niveles de prevención, ¿verdad? Hemos dicho, son dos cosas diferentes, pero van de la mano como una pareja. Pasa lo mismo con los niveles de atención y complejidad. Son cosas diferentes, pero van de la mano también como una pareja. Entonces, ¿qué quiero con esta imagen? Quiero que ustedes vean.
primer nivel de atención, más cantidad de gente va a tener. A ver, ¿dónde tengo un dibujito? Aquí. Primer nivel de atención, más cantidad de gente, tareas menos complejas. O sea, tareas más simples. ¿Qué pasa con el tercer nivel de atención? Menos cantidad de gente debería atender. Otra vez, el tercer nivel de atención, menos cantidad de gente debería atender, pero debería realizar tareas más difíciles, como trasplantes, como resonancias, como, no sé, transfusiones sanguíneas, etc. Así funcionan los niveles de atención. Se supone que el primer nivel de atención, el primero, debería ser capaz de atender solo al 85% de la población, solito. O sea, nuestros hospitales básicos deberían atender al 85% de las personas del territorio, solo con servicios básicos. Entre el primer y el segundo nivel, estos dos juntos deberían tener la capacidad de atender juntos al 95% de la población. Juntos, entre el primer y el segundo nivel de atención. Y el tercer nivel de atención debería atender únicamente al 5% de la población. Pero ¿qué pasa en realidad? Es lo que discutíamos al principio. Lo que pasa en realidad es que la mayoría de las personas que están en Cochabamba, que quieren acceder a un servicio de salud público, si es que necesitan alguna atención, se van directamente al tercer nivel, se van directamente al Hospital Viedma. Y nuestro Hospital Viedma está sobrecargado y saturado y lleno. Y cuando uno va a buscar atención, no nos pueden atender porque tiene tantas personas adentro que difícilmente tiene espacio para alguien más, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad? El Hospital Viedma debería atender solo al 5% de la población, cosa que no sucede en la vida real. No sé si tienen alguna duda hasta acá, doctores. No. Entonces, les quiero mostrar esta siguiente imagen que va a ayudar a entender un poquito más cómo funcionan estos niveles de atención. Si ustedes se fijan, nuestros niveles de atención incluso están subdivididos en categorías. ¿Se fijan de aquí a aquí? Hablamos de 4 categorías del primer nivel. Otro color. ¿Se fijan de aquí a aquí? 2 categorías para el segundo nivel. Y se fijan al final, 2 categorías para el tercer nivel. Ahora, ¿qué tipo de tareas van a hacer estos niveles? ¿Qué tipo de recursos van a necesitar cada uno de estos niveles? Si ustedes se fijan, en el primer nivel de atención siempre se tiene que realizar salud comunitaria y ambiental, siempre. Estos hospitales de primer nivel, como hemos visto, son la puerta de entrada al sistema de salud y también son la base para la política SAFSI. ¿Se acuerdan que SAFSI significaba salud familiar, comunitaria, intercultural? Y estos médicos SAFSI se forman con la idea de atender no solo personas, sino familias y comunidades también. ¿Qué más? ¿Se fijan en el primer nivel también? Podemos tener 2 tipos de primeros niveles. Se los voy a marcar con rojo. Podemos tener 2 tipos de primeros niveles. Algunos primeros niveles van a tener camas de hospitalización. ¿Se fijan? De las 4 categorías, solo uno de ellos va a tener camas de hospitalización. El resto de los primeros niveles no. ¿Por qué?
Porque el resto de estos primeros niveles que no tienen camas son servicios que abren únicamente por horas. Se fijan el primer nivel categoría 1, su atención es itinerante. ¿Qué quiere decir? Que no atiende todas las horas ni todos los días. ¿Se fijan los otros primeros niveles? Mientras más avanzado el primer nivel, ya tiene un horario de atención establecido. Mientras más avanzado el primer nivel, ya tiene un horario establecido, ¿verdad? Ahora, hemos dicho que los primeros niveles se dividen en dos. Aquellos que tienen camas hospitalarias de los que no tienen camas. Si yo no tengo camas, puedo atender un par de horas, cierro el hospital y me voy a mi casa. Pero si es que tuviera camas de hospitalización, ojo con esto y es pregunta de examen. Si es que tengo camas de hospitalización en mi primer nivel, tengo que tener obligatoriamente una sala de parto. Y estas camas que yo tengo de hospitalización son especialmente para las mujeres que han tenido su parto en mi servicio. Ojo con esto, cuidado con las preguntas trampa. Estamos hablando de sala de parto, no de cesáreas. ¿Listos? Bien. Si se fijan los profesionales del primer nivel, estos profesionales son profesionales básicos también. Aquí debería tener un médico general. Si es que tengo sala de partos, obviamente necesito un gineco-obstetra y necesito un pediatra también. Estos primeros niveles que tienen camas hospitalarias, bueno, en realidad los primeros niveles, dependiendo de la población protegida, pueden tener otras especialidades también, dependiendo de la población protegida. Pero a los primeros niveles se les da prioridad en cuanto a profesionales básicos. Médicos generales, médicos internos, gineco-obstetras, pediatras. Y por supuesto los médicos comunitarios o los médicos SAPSI. ¿Alguna duda con el primer nivel de atención, doctores? Doutora, ¿podría repetir de la sala de parto, por favor? Claro que sí, Rogelio, con mucho gusto. Los primeros niveles de atención, ay, qué pena, ya borré. Los primeros niveles de atención que tienen camas de internación, si es que tienen camas de internación, también tienen que tener una sala de partos. ¿Por qué? Porque como hemos dicho que en estos primeros niveles se les da prioridad a médicos básicos y entre esos médicos básicos están ginecobstetras y pediatras, estos primeros niveles también tienen que tener la capacidad de atender partos. Otra vez, cuidado con las preguntas trampa. Los primeros niveles pueden atender partos, no cesáreas. ¿Listos? Estas camas de internación, por lo tanto, serían para las mujeres que tienen parto en estos servicios. Con preferencia, ¿no? Con especial preferencia. ¿Resolví tu duda, Rogerio? Sí, doctora, más claro que el sol. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, doctores? No. Muy bien. Entonces continuamos. Segundos niveles. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos dos categorías de segundo nivel, lo que quiere decir que nuestro segundo nivel puede ser un segundo nivel básico o un segundo nivel avanzado. ¿Cuál es la característica principal para reconocer a un segundo nivel? Estos segundos niveles, lo voy a escribir aquí. Segundo nivel. La característica principal de los segundos niveles es que tienen que tener especialistas de las
4 especialidades básicas. Entonces, ¿cuáles son estos especialistas de las 4 básicas? Primero, hablamos de medicina interna. Segundo, hablamos de un gineco-obstetra, alguien que atienda a ginecología y obstetricia. Tercero, hablamos de un pediatra. Y cuarto, hablamos de un cirujano general. Entonces, un segundo nivel de atención siempre tiene que tener especialistas básicos. Siempre, esos 4 juntos al mismo tiempo. ¿Listos? Así como es un cirujano general, por supuesto tiene que haber un anestesiólogo. Pero este anestesiólogo no siempre es un profesional que se quede 100% del tiempo en el hospital como los otros. A veces estos anestesiólogos, cuando hay pocas cirugías en el hospital, solo vienen cuando les llaman. Entonces, como no se quedan y ese cirujano general a veces necesita, entonces puede llamar al anestesiólogo para que se acerque al hospital y luego este anestesiólogo, cuando termina su tarea, desaparece. Anestesio, ya, muy bien. ¿Qué otras cosas? Ya sabemos que en los segundos niveles necesitamos los 4 profesionales básicos. Como ustedes se fijan, tienen consulta externa en este servicio. Una consulta externa que siempre se cumple, ¿verdad? Todos los días se cumple en este servicio, porque debido a que estamos hablando de un hospital más complejo con tareas más avanzadas, lógicamente más cantidad de la población va a acudir a estos servicios con problemas de salud más complejos también. Ahora, si se fijan, el laboratorio, el segundo nivel siempre tiene que tener servicios diagnósticos. Siempre. El segundo nivel, por lo tanto, tiene que tener un laboratorio donde se hagan diagnósticos básicos como exámenes de orina, coproparasitológicos, hemogramas. Los segundos niveles suelen tener las máquinas de ecografía, los primeros no tanto. Entonces, los segundos niveles sí suelen tener máquinas de ecografía, suelen tener máquinas de rayos X, etc. Ahora, lo que va a diferenciar las 2 categorías que tenemos dentro de este segundo nivel, si se fijan, está abajo. Es la unidad de cuidados intensivos o la unidad de terapia intensiva. Hemos dicho en el primer nivel, este primer nivel puede o no tener camas hospitalarias. Pasa lo mismo en el segundo. Este segundo nivel puede tener o no unidad de cuidados intensivos o unidad de terapia intensiva. Puede tener o no. ¿De qué va a depender si construyen una terapia intensiva? De los recursos del segundo nivel. O sea, si este segundo nivel tiene más especialistas que solo los básicos, tienen más servicios diagnósticos que estos básicos que mencionábamos, entonces también va a necesitar tener o construir una unidad de cuidados intensivos. Todo depende otra vez de los recursos. No se olviden que los niveles de atención van a organizar esos recursos. ¿Alguna duda hasta acá, doctores? Doctora, entonces tendría que ser una especialidad más, la 5, el patólogo por lo que dice aquí, la anatomía, la Exacto. patológica. Tendríamos que tener diferentes tipos de profesionales, no solo el patólogo, ¿no ve?
Podríamos tener un patólogo, un cardiólogo, nefrólogo, un cirujano cardiovascular, no sé, distintos tipos de especialidades, pero todo depende, no te olvides de cómo vamos a organizar ese hospital, Julio. No te olvides de que todo depende de la organización del hospital. Ahora, cuidado con las preguntas trampa, porque estos especialistas y esos servicios que nuestro hospital va a ofrecer están vinculados a las necesidades de la población. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo muchas malformaciones congénitas en esta población que vive alrededor de mi hospital? Entonces voy a tener que traer un especialista en malformaciones congénitas, un especialista en ecografías, ¿verdad? ¿No ves? ¿Te das cuenta? Todo está relacionado otra vez. Bien, dudas, más dudas. Ninguna. Voy a borrar todo lo que tengo acá. Si quieren sacarle captura a estos apuntes, lo voy a borrar en 3, 2, 1. Ay, no puedo borrar. Aquí. Ya. No, no puedo. Sí puedo. Ya. Genial. Entonces, ¿qué pasa con el tercer nivel de atención? Aquí. El tercer nivel de atención, si se fijan, también nos muestra dos categorías. ¿Qué nos importa con el tercer nivel de atención? Es que estos servicios tienen todas las especialidades o pueden estar especializados en algo particular. Hemos dicho hoy en día se conocen a los cuartos niveles de atención también o se los describe. ¿Qué sucede? Que estos servicios que están especializados también son considerados cuartos niveles de atención porque se especializan en un solo problema de salud o en una sola situación de salud particular. Por ejemplo, el Centro Oncológico de Cochabamba, como se especializa en cáncer y porque tiene especialistas pediatras, geriatras, cirujanos, oncólogos, cardiovasculares, oncólogos, ¿verdad? Como tiene especialistas y súper especialistas en algo particular, se consideran también como cuartos niveles de atención. Ojo con eso. Pero, por ahora, ¿qué vamos a decir? Estos terceros niveles de atención tienen o deberían tener todos los especialistas, todos. Y así como tienen todos los especialistas, sabemos que pueden resolver las tareas más complejas de las personas. No nos olvidemos que el tercer nivel por sí solo debería atender únicamente al 5% de la población porque estos especialistas deberían ver en teoría únicamente casos graves de enfermedad. Entonces, ¿qué sucede con estos terceros niveles? Voy a apuntar algunas cosas. El tercer nivel tiene que tener dos tipos de servicios. Apoyo diagnóstico, así como el segundo nivel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El segundo necesita apoyo diagnóstico, pero el apoyo diagnóstico del tercer nivel es mucho más avanzado. O sea, en el tercer nivel yo tendría que tener sí o sí esos patólogos para hacer biopsias. En el tercer nivel yo tendría que tener sí o sí máquinas de resonancia, tomografía, fluoroscopía, cateterismo, ¿verdad? Cosas mucho más avanzadas porque mis especialistas van a requerir estos apoyos diagnósticos en sus pacientes. Y el tercer nivel también está obligado a tener apoyo terapéutico.
porque estos especialistas van a necesitar ese apoyo terapéutico para resolver necesidades de sus pacientes. Ejemplo, en el tercer nivel tenemos que tener unidades de radioterapia, quimioterapia, necesitamos bancos de sangre, ¿verdad? Servicios de transfusiones, servicios de trasplantes, no sé, marcapasos, todas esas cosas mucho más avanzadas que los otros hospitales no pueden hacer, porque el tercer nivel tiene que estar capacitado para resolver todo eso que es complejo. Entonces, si se fijan acá en la imagen o en el cuadro, no solo vemos que tienen ginecobstetricia, vemos que tienen hospitalización, vemos que tienen emergencia, pero si se fijan, aquí están sus servicios, apoyos y terapéuticos, sus apoyos diagnósticos y terapéuticos. Estos terceros niveles no solo tienen que estar capacitados para hacer radiografías y ecografías, ¿verdad? Tienen que hacer cosas más complejas como las tomos. Pueden hacer hemodiálisis a diferencia del segundo nivel. Sí o sí, los terceros niveles necesitan terapia intensiva siempre, siempre. Sí o sí necesitan radioterapia, medicina nuclear. Los terceros niveles también deberían estar capacitados para hacer trasplante de órganos por los especialistas y por los recursos que tienen. Ahora esto es súper importante. Se supone que estos terceros niveles deberían ser aquellos dedicados con especial atención a la docencia y a la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué a la docencia? Porque como estos terceros niveles deberían llegar casos bien graves de enfermedad, son los mejores hospitales en los cuales ustedes como estudiantes pueden ver, pueden entrar en contacto con el paciente y pueden hacer cosas que en los otros niveles no van a poder hacer o no van a poder ver. Entonces, estos terceros niveles deberían estar especializados en hacer estas tareas docentes. Pero, ¿qué sucede en la realidad? En la realidad hemos dicho que no tenemos muchos hospitales, no los suficientes. Entonces, ustedes como estudiantes, lastimosamente, no van a ir solo a tercer nivel. Ustedes van a pasar por todos los niveles y van a ver las cosas y las diferencias entre cada uno de esos niveles. Entonces, no se van a preparar solo para las cosas complejas, sino que van a ver cosas básicas también, que van a ser fáciles de solucionar y que ustedes mismos van a tener que atender cuando ya sean profesionales y estén en sus consultorios. Bien. Ya que hemos hablado de la docencia, ¿qué pasa con la investigación? Los terceros niveles están obligados también a hacer investigación porque, como lo hemos dicho antes, ven problemas de salud más complejos. Y al ver problemas de salud tan complejos, pueden ellos estar capaces para desarrollar nuevas técnicas, nuevos procedimientos, diagnosticar nuevos síndromes. Entonces, para eso están capacitados los terceros niveles. Como hemos dicho, respecto al cuarto nivel, que se sale de lo tradicional, el cuarto nivel es conocido como un servicio de super especialidades. Entonces, el cuarto nivel está súper especializado en atenciones mucho más complejas que el tercer nivel. Generalmente se especializan en una cosa particular. Puede ser ojo, puede ser riñón, puede ser cáncer, puede ser cualquier cosa particular, pero con todos los súper especialistas están preparados para atender cualquier cosa que se presente, hasta las cosas inimaginables, ¿no ve? Los recursos que va a tener un cuarto nivel en cuanto a apoyo diagnóstico y terapéutico también tienen que ser recursos súper especializados de última tecnología, cosa que en Bolivia al menos
no recuerdo que haya. Pero sí se conocen como cuartos niveles estos centros especializados, como el centro oncológico, como el hospital belga, ¿verdad? Que se concentra en problemas cardíacos, etcétera. No sé si tienen alguna duda más, doctores queridos. Si quieren pueden sacarle una captura a estos apuntes antes que lo borren 3, 2, 1. No. Listo. Sí, muy bien. Entonces, doctores, gracias Helen por acompañarme, la única valiente mujer, como siempre, así, heroína de la coronilla. Ya, chicos, ¿qué les quiero decir? Les voy a mostrar su tarea. Su tarea de hoy es simple, pero como siempre me gustaría que esté bien hecha, como siempre. Bien. No se olviden nuevamente que la siguiente semana es nuestro segundo parcial. Les he dejado aquí en el tema de niveles asistenciales un documento que necesito que lo revisen para esta tarea y la misma tarea que tienen ahí. En cuanto a la tarea, vamos a anotar algunas cosas. En cuanto a la tarea, quisiera que me hagan un mapa, un organizador gráfico. Puede ser mapa conceptual, mapa mental, esquema, tabla, lo que ustedes quieran que les ayude. ¿Listos? En este organizador gráfico, quiero que me hagan sobre esos 3 niveles que hemos hablado. Niveles de prevención, que ya conocemos. Dime. Puede ser manuscrito. Manuscrito digital, como sea más cómodo para ti. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, otra vez, en nuestros mapas vamos a tener información sobre los niveles de prevención, de atención que hemos visto ahora y los de complejidad que no hemos mencionado, pero que ustedes van a descubrir. ¿Qué más quiero recordarles? Aquí en la parte de abajo de esta tarea, pueden ver que ya está abierto el espacio para, a ver si me dejan organizar aquí. Ya está abierto también el espacio para la entrega del artículo de revisión científica. La fecha del artículo, día 15 de mayo. Entonces, este fin de semana a medianoche ya debería estar sus artículos en la plataforma para que yo pueda revisarlos uno por uno. No sé si tienen alguna duda, queridos doctores. Doctora, buenos días. Hola, Karen. Doctora, yo no presenté el artículo borrador. ¿Puedo presentar este? Sí, claro que sí. Puedes presentar este para el segundo parcial, pero este para el segundo parcial tiene que tener todo el contenido, Karen. Eso sí. ¿Qué Ya, más? gracias, doctora. Mucho gusto. Doctora, buen día. Respecto a lo que es la tarea de ahora, es un mapa de estos 3, ¿no ve? Específicamente sus conceptos, quiere ejemplos, algo. ¿Qué? Lo que me interesa del mapa, Michelle, son los conceptos y la organización. ¿Qué es un primer nivel? ¿Qué hace? ¿No ve? ¿Qué es un segundo? ¿Qué hace? Pero si quieres ponerme ejemplos, lo dejo a tu criterio. Cualquier cosa extra que ustedes hagan en sus tareas que yo no les he pedido, generalmente lo pongo en forma de puntos extra. Entonces, depende de ti. Y doctora, ¿puede ser como un cuadro en vez de un mapa? Claro que sí. Puede ser un cuadro, pero no te olvides que tienen que estar los 3 niveles, ¿ve? De prevención, de atención y de complejidad. Está bien, doctora. Gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más? No, doctores. Entonces, vámonos. Que les vaya muy bien, que tengan éxito en sus exámenes. Nos vemos en 2 semanas. Chau. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. Doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Chao.